Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y los voy a acompañar en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas. Primera pregunta. Esta es una pregunta que nos han enviado bastante. En filosofía se conoce como el problema del mal, es decir, cómo conciliar la existencia de un Dios bueno, omnisciente y omnipotente con la existencia del mal en el mundo. Como explico en mi libro Dios existe, publicado en 2016, para abordar este problema hay que hacer una distinción respecto de la palabra mal, porque se puede hablar del mal en sentido ontológico, moral o existencial. La pregunta, al estar formulada en términos de injusticia y sufrimiento, haría referencia al mal moral y al mal existencial. ¿Cómo así? En el caso del mal moral tenemos que se asocia a la injusticia, o sea, el mal moral es cuando se cometen acciones moralmente reprobables. Desde esa perspectiva, entonces tenemos que preguntarnos por qué Dios permite que las criaturas puedan cometer acciones moralmente reprobables como matar, robar, mentir, etc. El filósofo cristiano C.S. Lewis, conocido también por ser autor del libro Las Crónicas de Narnia, tiene un libro en donde reflexiona sobre esto. Un libro que les recomiendo bastante, se titula El problema del dolor, The Problem of Pain. Y en esta obra, Lewis va a decir lo siguiente, abro cita: podemos imaginarnos un mundo en que Dios a cada instante corrigiera los resultados del abuso del libre albedrío. Pero en un mundo así, las acciones erróneas serían imposibles y por lo tanto la libertad de la voluntad sería nula. ¿Qué quiere decir con esto Lewis? Veamos. Dios, al crearnos, nos crea con un propósito. El propósito es que los seres humanos podamos amar. Ahora bien, para que el amor sea un acto genuino tiene que ser libre. Un robot no ama precisamente porque un robot está programado. Podemos programar a un robot para que me diga que me ama y que haga muchas cosas en favor mío, pero no por ello diremos que me ama, porque en realidad simplemente está programado mecánicamente para llevar a cabo esas acciones. El amor, para ser auténtico, tiene que ser libre. Pero en el caso de seres contingentes como nosotros, los seres humanos, en esta realidad contingente, la libertad que tenemos implica la posibilidad real de no amar. Entonces, para que nosotros genuinamente podamos amar, tenemos abierta asimismo en nuestra realidad contingente la posibilidad de no amar. Cuando nosotros elegimos esa posibilidad y actuamos conforme a ello, es que generamos mal moral. El pecado, el robo, la mentira son simplemente expresiones de ausencia de amor en nuestras acciones. Entonces, ¿qué pasaría si Dios eliminase todo el mal moral? Para eliminar todo el mal moral, tendría al final de cuentas que eliminar nuestro libre albedrío. Supónganse, por ejemplo, que yo tomo una piedra para tirársela a alguien porque lo odio y quiero hacerle daño. Dios podría eliminar el mal, chasqueando los dedos, por decirlo así, y haciendo que cuando la piedra va a caer a la persona, se transforme en una esponja y no le haga daño. ¿Habrá eliminado Dios el mal allí? No, porque yo todavía hice el acto de tirar la piedra. Entonces Dios, para eliminar el mal, paraliza mi brazo cuando yo quiero tirar la piedra. ¿Habrá eliminado Dios el mal allí? No, porque todavía hubo un movimiento en mi voluntad de odiar, de querer hacer daño al otro. Entonces Dios, para eliminar el mal, tendría que paralizar mi voluntad, pero esto implicaría en la práctica la eliminación del libre albedrío. No obstante, en virtud de que el libre albedrío es necesario para que haya criaturas que puedan llegar a amar, Dios puede permitir el mal moral. Pero ¿qué hay sobre el mal existencial, el cual se asocia al sufrimiento? Por ejemplo, cuando vemos eventos que no son directamente causados por una voluntad humana, pero que igual nos generan sufrimientos. Por ejemplo, la enfermedad en algunos casos. A este respecto conviene tomar el pensamiento de San Agustín, quien decía que si Dios permite el mal es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Desde esa perspectiva, debemos abrirnos a la posibilidad de que Dios permita el sufrimiento, porque en virtud del sufrimiento pueden surgir ciertos bienes que no serían posibles en ausencia de tal sufrimiento.
En específico, en la obra que les citaba de mi autoría, Dios existe, distingo 3 razones posibles por las cuales Dios podría permitir el sufrimiento, que son simplemente razones que dan un marco de referencia para entender por qué Dios podría permitirlo. No es que estoy pretendiendo que absolutamente en todas las ocasiones se va a explicar por alguna de esas 3. Simplemente esas 3 son ejemplos que permiten agrupar gran parte de casos, eso sí. En primera instancia, tendríamos el perfeccionamiento moral de la persona. Nos encontramos muchas veces con que las personas que no pasan sufrimientos mayores en su vida, que tienen una vida fácil, son personas engreídas y en general de baja calidad moral, que son poco empáticos para con los sufrimientos de los demás y que en general tienen una visión muy superficial de las cosas. En cambio, cuando vemos personas que son sumamente empáticos, que se compadecen de los demás, que tienen una visión con sabiduría sobre la vida, si comenzamos a conversar más con esas personas, nos vamos a encontrar con que han sufrido y en muchas ocasiones han sufrido bastante. Entonces, resulta que en gran parte el sufrimiento termina siendo una especie de herramienta para el perfeccionamiento moral de la criatura. Imaginemos qué pasaría si una pieza de mármol, una estructura como de prisma de mármol, fuese consciente. Y viene Miguel Ángel a tallarla, y va a tallar una obra maestra, el David. Ustedes conocen esa obra, el David de Miguel Ángel, que es una escultura majestuosa. Mientras Miguel Ángel la está tallando, de seguro, si fuese consciente, esta pieza de mármol se quejaría. Oye, desgraciado, suéltame, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me haces sufrir? Pero resulta que hay muchas cosas que sobran en esa estructura de mármol y es necesario quitarlas para llegar a tener algo pulido, al Miguel Ángel. Una segunda razón para que Dios pueda permitir el sufrimiento es que el sufrimiento puede reorientarnos hacia nuestro fin último. El fin último de la vida del hombre no es tener riqueza o comer rico o tener placer carnal y punto, o mucho dinero. El fin último de la vida del hombre es ser eternamente feliz en unión con Dios. El punto es que si nosotros tenemos salud, dinero y amor y todo nos va bien en la vida, podemos olvidarnos de Dios. Y eso es malo para nosotros mismos, porque nos perderíamos de la felicidad eterna simplemente concentrándonos en cosas temporales. Entonces Dios, en su providencia misericordiosa, puede permitir que ciertos aspectos de nuestra salud, dinero y amor se compliquen para que nosotros dejemos de poner tanta atención en esas cosas y volvamos la mirada hacia Él. Tan humilde es Dios que hasta se permite eso, que genera una dinámica en la cual nosotros acudimos a Él porque no nos queda nada más. ¡Qué humildad, la humildad divina! En tercera instancia tenemos que se hace posible ciertas acciones morales. Por ejemplo, si no hubiese malo sufrimiento, ¿sería posible la valentía? Si no hubiese mal moral que nos haga sufrir, ¿sería posible el perdón? No. Entonces vemos que hay ciertas acciones morales que se hacen posibles en virtud de un contexto donde Dios permite el sufrimiento. Ciertamente Dios en su providencia puede ordenar dentro del conjunto de cosas ciertas acciones especiales y generar ciertos desastres naturales. De que lo pueda hacer es factible. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos constancia del castigo a Sodoma y Gomorra haciendo caer fuego. Pero esas son circunstancias excepcionales. Por lo general, la naturaleza sigue su curso. Y siendo la naturaleza contingente, dentro de ese curso de la naturaleza habrán cosas como temblores, tornados y todo ello. Y ya vimos en la respuesta a la pregunta anterior que habría razones por las cuales Dios podría permitir algunas implicancias de sufrimiento de esto, ¿verdad? Además hay que tener en cuenta que hay ocasiones en las cuales la afectación que tiene el ser humano por causa de desastres naturales se debe a la misma imprudencia humana. Por ejemplo, si un cerro por las lluvias se desploma, lo que se conoce como un huaico, y pues destruye ciertas casas, bueno, parte del problema está en que hay gente imprudente que construye justo allí y que tiene conocimiento de que puede haber ese riesgo de huaicos, ¿no? Entonces también está el tema de la imprudencia humana. Pero creo que debemos cuidarnos de dos extremos. Un extremo, que sobre todo era el extremo en el que se caía en siglos anteriores, era que cualquier desastre natural inmediatamente se interpretaba como un castigo de Dios.
Hoy en día tenemos otro extremo, un extremo en que decimos que Dios nunca castiga y que nunca podemos interpretar nada como un castigo de Dios porque Dios no castiga. Ambos extremos son equivocados. Dios ciertamente en su providencia puede castigar. Tal vez profundicemos en eso en otro programa. Pero por lo pronto les refiero al pasaje de Lucas 13 del 4 al 5, donde Jesús dice: y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también perecerán como ellos. Fíjense qué interesante. Había sucedido un desastre, un accidente. Se cayó una torre, ¿no? Y aplastó a 18 hombres y murieron. Entonces la gente supersticiosa diciendo: ese fue castigo de Dios porque esos hombres eran muy culpables. Pero Jesús responde: no es que eran más culpables. Más bien ustedes, en lugar de estarse fijando en eso, conviértanse. Porque si ustedes no se arrepienten y se convierten, perecerán igualmente. Entonces, en lugar de estar nosotros diciendo que tal o cual desastre natural es castigo de Dios a tales personas impías, debemos concentrarnos nosotros mismos en convertirnos en cualquier circunstancia, con o sin desastre natural. Bueno, lo que pasa es que si alguien llega a perder la fe por causa de las pruebas a las que se ve sometido, ello es porque su fe no fue auténtica, o porque esa persona, aunque tuvo una fe auténtica en un inicio, no perseveró. Esto es algo que es parte de la cosmovisión cristiana, o sea, no tendría por qué sorprender a alguien en un contexto cristiano. Por ejemplo, leemos en Primera de Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Asimismo, en el libro Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5, leemos: el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Entonces vemos claramente una noción en la Biblia que la fe y las virtudes en general tienen que ser probadas, y esto implica también que sean probadas a través del sufrimiento, de hecho sobre todo a través del sufrimiento. ¿Qué pensaríamos de alguien que pues es fiel a su esposa, pero no tiene absolutamente ningún problema para ello? Es decir, que es como un robot sin dificultades, programado con todo fácil para ser fiel a su matrimonio. ¿Qué tanto mérito habría allí? Bueno, los robots no tienen mérito. En cambio, la persona que lucha por su matrimonio, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, pues tiene un mérito allí. Es decir, el amor se pule en la prueba, en la posibilidad de no amar y aún así elegir amar, es que el amor se hace fuerte. Entonces, la fe tiene que pasar por estas pruebas y el cristiano debe estar preparado para ello, no estarse preguntando: oye, ¿por qué Dios permite pruebas? Eso es imposible que suceda porque yo puedo perder la fe. No, al contrario, precisamente para que tu fe sea más profunda tienes que pasar por allí. Es parte necesaria del proceso. Y esto es algo en donde hay que perseverar, porque precisamente Jesucristo nos decía con mucha claridad en Mateo 24:13: solo el que persevere hasta el fin se salvará. Es decir, nosotros podemos tener fe y caridad auténtica en un primer momento, pero si nosotros nos dejamos enfriar o nos dejamos llevar por las circunstancias y las dificultades, terminaremos pereciendo. Entonces, en virtud de la gracia, tenemos siempre que perseverar en la fe y las obras. Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Y nos vemos en un siguiente programa.